Aquí. No, gracias, hermano. Bueno, buenos días. ¿Cómo estamos? Súper bien, bendecidos, amén. Bueno, quiero que vayamos a Hechos 16. Hechos 16, y vamos a mirar una historia muy maravillosa en el Nuevo Testamento, una historia muy querida en mi vida. Y no, siempre es un gozo estar con los hijos de Dios. Gracias por la invitación. Es una bendición. Gracias, hermana. Muy amable. Me encanta esa historia. Bueno, me encanta la Biblia, pero me encanta esa historia. Esta historia sobre las vidas de Pablo y Silas en la cárcel. Entonces, ellos estaban teniendo una mala día. Estamos en Hechos 16, creo. Sí, acá, en Hechos 16. Y vamos a leer de versículo 25 a 34. ¿Listo? Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de cercarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida fue bautizado con todos los suyos, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Amén. Es la palabra del Señor. Bueno, vamos a mirar 4 puntos del texto con 4 aplicaciones para nosotros. ¿Listo? Entonces, en versículo 25, lo que quiero que veamos es que Pablo y Silas tenían una relación íntima con Dios. Podemos leer en versículo 25 que a pesar de las tribulaciones, Pablo y Silas estaban adorando a Dios. Eso es increíble. Increíble que ellos estaban en la cárcel y todavía tenían tiempo para adorar al Señor. Bueno, tanto en América Latina como en Estados Unidos se habla mucho de la prosperidad y se habla mucho de las bendiciones de Dios, ¿cierto? Hablan mucho de hecho que Dios va a bendecirte y usualmente significa cosas buenas siempre en tu vida. Pero podemos ver que las cosas no eran buenas en la vida de Pablo y Silas. Miramos la situación que tenemos en Hechos 16, 25. Vemos a 2 siervos fieles de Jesús pasando por una situación, digamos, difícil, ¿no? Porque aquí en Hechos vemos a esos 2 hermanos en la cárcel. Y si tuviéramos más tiempo, volveríamos al principio de ese capítulo para ver que en los versículos 13 y 16, esos 2 hermanos solamente estaban buscando un lugar para orar. Solo. Ellos estaban en un lugar para orar. Estaban tratando de encontrar ese lugar solo para hablar con Dios. Es una cosa buena, ¿cierto?
buscar un tiempo, un lugar para hablar con Dios, ¿cierto? Sí. No estaban pecando contra Dios. No, al contrario, estaban tratando de pasar tiempo con Dios. Y estaban buscando ese lugar para orar, expulsaron un demonio de una niña y la gente luego los metió en la cárcel. Todo lo que estaban tratando de hacer era vivir para Jesús. Y les costó. Buscaban ser buenos seguidores de Cristo y eso lo metió en la cárcel. Y por fin leemos en el versículo 25 como a medianoche Pablo y Silas oraban. Entonces por fin leemos que finalmente tenían un lugar para orar, la cárcel. Creo que la mayoría de la gente de este mundo no pensaría que eso es una bendición, tener un lugar en la cárcel para orar. Pero miren lo que hicieron ellos. ¿Qué hicieron ellos? Oraban y ¿qué? Cantaban. Tenían una relación íntima con Dios, a pesar de sus problemas, a pesar de las luchas en sus vidas, a pesar de los problemas. Y en el griego el tiempo verbal comunica que estaban cantando y orando. Eso por eso que español acá no dice ni se debe decir oraran y cantaran. No, estaban en el proceso toda la noche, oraban y cantaban a Dios. Y esto nos muestra que encontraron esperanza, gozo y paz en la adoración de Dios. Pensamos en eso, la paz que ellos tenían para adorar a Dios toda la noche mientras estaban en la cárcel. No solo cantaron una canción, no, cantaban y cantaban y cantaban y cantaban. Wow. En otras palabras, ellos estaban disfrutando a Dios a pesar de sus cosas en sus vidas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las cosas malas. Pero también miran lo que hacían los presos. ¿Qué estaban haciendo los presos, los otros prisioneros? Escuchando. Y también, otra vez, en el griego, estaban escuchando. No solo como una vez y ya, no más. No, estaban escuchando. Como, wow, mira, escuchamos. Ellos están orando y cantaban y ellos no hicieron nada mal. Los prisioneros estaban escuchando. Hay algo magnético en estar cerca de alguien que realmente disfruta de la presencia del Señor. Te atrae, ¿no? Los presos estaban escuchando. Wow, eso es increíble. ¿Y cómo fue posible? ¿Cómo fue posible? O sea, ¿cómo sería que dos siervos de Cristo pudieran cantar y orar a Dios mientras experimentaba una situación tan difícil? Porque ellos tenían una relación íntima con Dios. Ellos sabían que no estaban viviendo su mejor vida, sino estaban esperando la vida por venir. Ellos estaban allí a pesar de las situaciones, clamando a Dios y exaltando la bondad de Dios en sus vidas, aunque estaban en la cárcel. Increíble. No dejaron que sus circunstancias afectaran su relación con Dios. Sabían que tenían una esperanza viva por la obra de Jesús, reservados en los cielos, y por eso podrían adorar al Señor. Entonces, esa es la pregunta de aplicación para nosotros. ¿Tenemos este tipo de relación íntima con Dios? Tenemos una relación íntima con Dios donde podemos alabar a Dios en cualquier situación en nuestra vida. Pensamos en eso por un segundo.
¿Qué harías si estuvieras tratando de seguir a Jesús, pero no recibieras una bendición física, pero si no te pusieran en la cárcel? Solo porque estabas tratando de servir y pasar tiempo con el Señor. Echaremos la culpa a Dios. Creo que estaríamos deprimidos, enojados, nos quejamos. Bueno, la realidad es, hermanos, que esta vida no es nuestra mejor vida. No, nuestra mejor vida es la vida venidera, la que experimentaremos en la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo podemos vivir en este mundo quebrantado? Necesitamos tener una relación íntima con Dios. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si tenemos una relación íntima con Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos saber que sí tenemos esta relación íntima con Dios? ¿Qué piensan? Amén. Amén. Sí. Amén. Amén. Sí. Amén. Sí, usualmente no está en los momentos de bendición que podemos ver. Muchas veces es durante los tiempos de la prueba que podemos ver si tenemos esta relación íntima con Dios. Amén. Entonces, ¿estamos buscando solo las bendiciones de Dios? ¿O estamos buscando a tener una relación con Dios? Es la pregunta para nosotros. Porque muchas veces decimos, no, quiero conocer más a Dios, pero también es como, sí, pero quiero las bendiciones también de Dios. Y sí, la verdad, pero la pregunta para nosotros es, hoy en día estamos buscando a conocer a Dios más o las bendiciones, o sea, las cosas de Dios. Bueno, segunda cosa, en versículo 26 a 28, de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Bueno, la segunda cosa que vemos acá en este texto es que ellos tenían corazones compasivos hacia el carcelero. Que Pablo y Silas tenían corazones compasivos hacia el carcelero. No solo cantaban y oraban, sino que también tenían un corazón para ver la salvación de los no creyentes. Entonces, dice en versículo 26, de repente hubo un terremoto, se abrieron las puertas, todo el mundo podría haber escapado, ¿no? ¿Cierto? Entró el carcelero y pensando que todos habían escapado, se iba a matar. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué? ¿Miedo? Sí, claro que sí. Sí, el castigo por dejar escapar a los presos era la muerte de él. Sería matado. Entonces pensó que sería mejor terminar con su vida. Pero Pablo exclamó, espera, no lo hagas, espera. Ahora, piensa en esto por un segundo. ¿Por qué le importa a Pablo si el carcelero se matara? Mira qué pasó en versículos 20 a 24.
Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: esos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenado al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido ese orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Pablo y Silas fueron golpeados, fueron maltratados, ¿no? ¿Cierto? Fueron encarcelados. Si el carcelero se matara a sí mismo, quedarían libres. Podrían correr, esconderse. El carcelero era un hombre malo, un hombre malvado, un pecador. Pero Pablo sabía que ese hombre estaba perdido. Sabía que ese hombre iría al infierno y pasaría la eternidad sin Cristo. Pero Pablo sabía que lo importante no era su propia vida, sino la vida espiritual del carcelero. Se preocupaba por el alma del carcelero. Podemos ver muchas veces en las Escrituras que Pablo tenía un corazón compasivo hacia los no creyentes. En el momento en la cárcel donde pudiera escapar, lo que le importa a Pablo no fue su propia vida, sino la de carcelero. Es increíble para pensar. Pablo dice: no lo hagas. Todos estamos aquí. Todos estamos. Implica a todos los prisioneros. No solo Pablo y Silas. Todos estaban ahí. Tenían corazones compasivos. Entonces, para nosotros, la pregunta es: ¿nosotros tenemos corazones compasivos hacia los no creyentes? ¿Qué te importa en la vida? Cuando la gente tal maltrata, ¿te importa su alma o te importa la venganza? La pregunta de aplicación es: ¿nosotros tenemos ese corazón? Lo que era súper importante para Pablo, siempre en su vida, era las almas de personas. Y cuando veas a una persona, veas también un alma. Si tenemos una relación con Dios, si sabemos la bondad de Dios, si hemos experimentado la fidelidad de Dios, si creemos en el sacrificio de Jesús, debemos tener un corazón para ver almas salvadas. ¿Cierto? El mayor problema del mundo es el estado de perdición del hombre. Y hoy es más grave que nunca. Mañana van a morir y entrar en el infierno más personas que hoy, y aún más en los días venideros. Entonces, cuando pensamos sobre los vecinos, los compañeros, ¿estamos pensando en almas? A veces sí, a veces no. Entonces tenemos una relación con Dios, tenemos un corazón para ver la salvación de los no creyentes. Estamos compartiendo algo con los vecinos, algo con la familia que no conoce al Señor, algo con los compañeros, algo de bendición. Es la pregunta para nosotros, para pensar. Entonces, en versículo 29 a 32 podemos ver que ellos estaban listos para compartir el Evangelio. Es una cosa para decir: sí, tengo este corazón compasivo hacia los no creyentes, pero la realidad es que no estoy listo para compartir el Evangelio. Es un problema, ¿cierto? Pero miramos qué pasó en 29. Entonces él pidió luz
Y en versículo 30, y después de secarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese mismo carcelero que era tan malo, duro, grosero, se asustó y se iba a matar, pero ya está temblando delante de esos dos prisioneros y dijo, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? En otras palabras, yo haré cualquier cosa. Solo dime lo que debo hacer. Y esa es la realidad del corazón del hombre. Queremos hacer algo para salvarnos. Siempre estamos pensando en lo que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Para solucionar el problema, debe hacer algo. Debes hacer buenas obras. Debes hacer buenas acciones. Debes hacer. El carcelero dijo, ¿qué debo hacer? ¿Y qué dijo Pablo? Creer. Creer. No crees en lo que puedas hacer, sino en lo que Cristo ya ha hecho. El verdadero evangelio de Dios no se trata de lo que puedas hacer para ganarte su favor, sino de lo que Jesús ha hecho por ti. Pablo dice, crees y serás salvo. Pablo, claro que sí, estaba listo. No dijo, miramos en versículo 31, ellos respondieron. Pablo no dijo, bueno, es una buena pregunta, carcelero. Buena pregunta. Déjame hablar con mi pastor y ya te aviso. Él no dijo eso. Tampoco dijo, bueno, listo, su merced debe venir a nuestra iglesia y ahí puedes escuchar a alguien allí y esa persona se te pudo explicar todo. No, él tenía una relación íntima con Dios. Él tenía un corazón compasivo hacia el carcelero. Y él estaba listo a compartir las buenas noticias de Dios. Mira, el carcelero, no puedes hacer nada. Solo cree en lo que Jesús ha hecho. Bueno, una pregunta para nosotros. Porque usamos esta palabra, creer. Entonces, ¿qué significa creer? Porque usamos esa palabra todo el tiempo en la iglesia y en la vida, ¿cierto? Creo en Dios. Creo en Jesús. Creo que vamos a ganar. Mi hijo siempre está diciendo, creo que Santa Fe va a ganar. Y mi otro hijo estaba siempre diciendo, no, creo que Millonarios siempre va a ganar. Estamos en una casa dividida en ese momento. Entonces siempre diciendo cosas como creo que. Estamos dando esa palabra, ¿sabemos realmente lo que la Biblia quiere decir? Cuando nos dice que creemos. ¿Crees en Jesús? Supone algo más que crees que Jesús Cristo existe. Entonces, ¿qué significa la palabra creer? ¿Qué piensan ustedes? Creer. Porque decimos esa palabra todo el tiempo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Ok? Sí. 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 Amén. Sí, hay algo diferente en las oraciones cuando digo creo que los Millonarios van a ganar y creo en Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sabemos que los Millonarios no van a ganar, ¿sí? Entonces es diferente. Qué pena, Lucas. No, ¿cuál es la diferencia entre creo que hoy vamos a visitar mi abuela y creo en Jesús? Hay una diferencia, ¿no? Bueno, voy a darles 3 cosas, según un profesor que yo tenía. Creer significa confiar en su persona, Jesús. ¿Okay? Confiar en su persona, confiar en su obra y confiar en sus palabras. Confiar en su persona, confiar en su obra y confiar en sus palabras. Entonces, confiar en su persona. Él es poderoso.
y sabio, He's bueno, Él es justo. Confiar en su persona, en la persona de Jesús, es descansar en la verdad. La diferencia entre creo en Jesús y creo que los millonarios van a ganar es porque no puedo descansar en la verdad que los millonarios van a ganar. Porque no sabemos, ¿sí? Pero si yo digo, creo en Jesús, estoy descansando en la verdad de su persona. Podemos acercarnos a Él y confiar en su persona. Pero también es confiar en su obra. Confiar en Jesús implica descansar en el hecho de que su obra es suficiente para nuestra salvación y aceptación ante Dios. Confiar en su obra es tener siempre presente que su muerte y resurrección son la única base para estar en una relación correcta con Dios. Confiar en su obra, según ese profesor, confiar en su obra es descansar que nuestra condenación ya fue llevada por Cristo y que nuestra deuda ha sido pagada por Él y solo por Él. Y confiar en sus palabras. Creer en Jesús es creer en sus palabras. O sea, tomar en serio las cosas que dijo. Sus afirmaciones, sus mandatos, sus promesas, sus advertencias deben ser tomados con la seriedad de vida. Y confiar en Cristo es obedecer lo que nos ha mandado. Entonces, creer es confiar en su persona, es confiar en su obra, confiar en sus palabras. Entonces, la pregunta de aplicación es, ¿estamos listos para compartir el Evangelio? Sabemos el Evangelio, es el primer paso, pero ¿conoces los versículos de memoria para compartir? ¿Qué vas a decir si mañana su vecino te pregunta sobre el Evangelio? ¿Ya está listo para compartir con él? ¿O vas a decir, bueno, buena pregunta, voy a llevar a mi pastor y ya te aviso? No, estás listo para compartir. ¿Qué necesito hacer para estar listo para compartir? Y de pronto vas a decirme, pastor, esto nunca va a pasarme. Nadie va a preguntarme sobre el Evangelio. Y te digo, si tienes una relación con Dios que está rebosando y tienes un corazón hacia los no creyentes, tendrás preguntas sobre el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿estás listo para compartir? Bueno, nosotros estuvimos en México por casi un año para aprender el español. Y claro, es una cosa muy difícil aprender otro idioma. Y claro, aprendimos palabras mexicanas. Y cuando llegamos a Bogotá, tuvimos que aprender de nuevo, otra vez. Porque hay diferentes palabras acá en Bogotá, como qué pena, su merced. Estuvimos en un restaurante y la mujer me preguntó si yo quiero cancelar. No, quiero pagar. Sí, señor, ¿quieres cancelar? No, quiero pagar, no quiero cancelar nada. Claro, estuvimos en un lugar buscando un sofá y el sofá fue demasiado caro, demasiado. Le dije a este man, otra palabra de Bogotá, a este man, bueno, gracias, vamos a hablar y ya te aviso. Y él me dijo, ¿listo, señor? No estamos listos para comprar. Él me dijo, sí, entiendo, listo. No me entiendes, no estamos listos para comprar. Sí, señor, entiendo, listo, tranquilo. Sí, estoy tranquilo, ¿qué pasa? Fue muy difícil, muy difícil. Y después aprendí, listo es como ok, como vale, es como, listo, señor, gracias, muy amable. Entonces, tuvimos que aprender. Pero cuando estuvimos en México, había una maestra mía en español y yo tenía en ese momento como 6 meses de español.
Y un día en la clase, ella me preguntó, Memo, mi nombre en México es Memo, ellos no se dicen Will, ni William, es Memo. Y ella me preguntó, Memo, ¿qué es el bautismo? Bueno, yo tenía 6 meses de español, apenas sabía el bautismo en español. Entonces buena pregunta, el bautismo, Y pensé en ese momento, solo era una pregunta nada más. Y el próximo día ella me preguntó otra vez. Bueno, la razón por la pregunta era, mi papá era un hombre malo, y tenía muchas mujeres en su vida. Entonces mi mamá me dijo, nunca puedes hablar con tu papá, para nosotros él es muerto. Bueno, su mamá murió y como 5 meses después de la muerte de su mamá, su papá la llamó y dijo, hija, voy a ser bautizado y quiero que tú vengas y ver mi bautismo. Entonces ella fue y ver el bautismo de su papá. Y ella me dijo, Memo, es como si fuera otro hombre después de su bautismo. Su vida era totalmente diferente. Pero después de 5 meses, él murió. Y no sé qué es el bautismo. Yo no sé qué pasó en su vida. Nunca he tenido una respuesta qué pasó en la vida de mi papá. Y quiero saber qué es el bautismo. ¿Qué pasó en su vida? ¿Podrías explicarme qué pasó en su vida? Es como, wow, eso es increíble. Todavía estoy aprendiendo español. No estaba tan listo para compartir el evangelio con ella, pero tuve la oportunidad. Y ahí comencé a explicar el evangelio. Comenzamos a leer la Biblia. Y después de como 2 o 3 meses, ella me preguntó, Memo, ¿podrías hablar con mi esposo? Y yo pensé, ok, sí puedo, pero la verdad es que tuve miedo que él iba a decir, tú no puedes hablar con mi esposo, no más, somos católicos, nada más. Entonces sí, yo fui a su casa y él me dijo, Memo, por como 2 o 3 meses, tú y mi esposa han estado estudiando la palabra, ¿cierto? Sí, señor, es cierto. Bueno, yo quiero estudiar la Biblia. ¿Podemos juntos estudiar la Biblia? Bueno, de pronto. No, sí, claro que sí, podemos estudiar la Biblia. De una. Otra palabra bogotana, de una. Entonces comenzamos a estudiar la Biblia. Y él tenía una Biblia muy grande, como así. Y él me dijo, Memo, la compré cuando tenía 18 años. Y comencé a leer esa Biblia, pero no pude entender nada. Y le dijo al Señor, Dios, cuando alguien vengas a este pueblo para compartir más conmigo, voy a estudiar la Biblia otra vez. Y Memo, yo creo que tú eres este hombre. Entonces comenzamos a estudiar y después de como 4 o 5 meses ellos entregaron sus corazones a Cristo. Y hoy en día están creciendo en la fe. Entonces la pregunta es, ¿estamos listos para compartir? Si recibes una pregunta hoy en la tarde, ¿qué vas a decir? Entonces, necesitamos estudiar, memorizar. Lo que estamos haciendo en nuestra casa es memorizando las escrituras en español. Entonces los niños sí están practicando, estamos practicando, toda la casa estamos practicando. ¿Para ver qué? Para ver, miramos el versículo 33 para terminar. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida fue bautizados con todos los suyos para ver una vida transformada. La vida
de carcelero fue cambiado totalmente. Él creyó. Su vida fue cambiada. Les lavó las heridas. Fue bautizado. Mostró su nueva fe de una manera radical. Wow. El último domingo que estuvimos en México, tuve la oportunidad de bautizarse a mi maestra y su esposo. Amén. Amén. Entonces la pregunta es, ¿estamos listos? Tenemos corazones compasivos hacia los no creyentes. Tenemos corazones listos. Y tenemos una relación íntima con Dios. Estamos pasando tiempo con Dios cada día, no solo los domingos, pero cada día, pasando tiempo con Dios, hablando con Dios. Eso es increíble, que podemos, a través del sacrificio de Jesús, podemos hablar con el Dios vivo y Él nos escucha. Es increíble, podemos hablar con Él. Entonces, oramos. Bendito Señor, te damos gracias que a través del sacrificio de tu Hijo amado, podemos hablarte, Señor, y nos escuchas. Que el Dios vivo nos escucha. Eso es increíble. Gracias, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos has dado, la salvación, misericordia, la gracia. Y Señor, esta mañana también te damos gracias por la palabra, tu palabra inspirada que tenemos, para que podamos conocerte, Señor. No estamos solos. Hay una manera para conocer el Dios vivo. Eso es increíble. Entonces, gracias, Señor, por la palabra. Gracias que tenemos espacio como eso para estudiar, para aplicar tu palabra a nuestras vidas. Señor, te ruego que nos ayudas a entender cómo podemos vivir en un mundo quebrantado. ¿Cómo podemos vivir cuando hay tantos problemas y luchas, tribulaciones, persecuciones en nuestras vidas? Enséñanos, Señor, cómo podemos alabarte durante la vida más difícil. Gracias, Señor, que tenemos esperanza en ti, Señor, que no ponemos la esperanza en este mundo, ni el gobierno, ni las cosas materiales, ni la riqueza, ni la plata, ni nada, solo en ti, Señor. Gracias que tenemos esa esperanza en ti. Y oramos, Señor, que estés con nosotros esta mañana, que nos ayudas a entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.